Otra vez no hay micrófono y ya acabó ya el capítulo prácticamente. Pero faltan los seminarios, que va a ser una jornada bien larga también, así que sí se necesita así súper necesario el micrófono, porque si no va a ser, no va a tener sentido, ¿no? Acá se dan cuenta que cuando uno habla nadie los escucha, entonces, o sea, yo nada más voy a estar escuchando, la idea es que todos escuchen y participen, ¿no? ¿Sí han leído las indicaciones? ¿Las pasas? Sí, le he pasado. ¿Sí han leído las indicaciones del seminario, cómo van a darse, verdad? ¿Sí? Ya, revísenlo. ¿Ok? Bien. Si no hay micrófono, el examen sigue siendo el 29, ¿eh? Por si acaso. Indistinto. A ver. Ya. Bien, entonces vamos a continuar con las presentaciones. Bueno, nos toca hablar del grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, llamadas EPID, que como pueden ver ahí en el pequeño título debajo de la imagen, la realidad es que es un grupo de enfermedades bastante complejas y heterogéneas, con una etiología muy florida, incluso un buen grupo de estos de etiología desconocida, ¿no? Lo cual hace más complejo el abordaje de este tipo de enfermedades. Hay una frase muy graciosa y sarcástica, pero que engloba muy bien estas patologías, que es: mientras más sabes de PID, menos sabes de PID. Porque, de hecho, este año, hace un par de meses, salió una nueva clasificación de la guía tanto americana como la europea de lo que es este grupo de enfermedades en base a ciertos aspectos más tomográficos e histopatológicos, ¿no? Que antiguamente eran mucho menos específicos, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta durante el desarrollo que realmente puede llegar a ser frustrante entender hacia dónde apuntamos en cuanto al manejo de la enfermedad, porque la realidad es que no hay ningún tipo de cura, por así decirlo, para estas enfermedades, ¿no? Entonces, existen más de 200 enfermedades raras que afectan principalmente a ciertas estructuras del pulmón, intersticio y alveolo, para empezar. ¿Se acuerdan qué es lo que conforma el intersticio? Bueno, es la estructura que está entre lo que son los sacos alveolares, ¿verdad? Y esto está conformado por tres componentes principalmente, que es lo que es la circulación linfática, la circulación venosa y la presencia de fibroblastos con la producción de colágeno, ¿bien? Ahora, antiguamente se pensaba que las enfermedades intersticiales, como suena, ¿no? EPID. Sí. No, ya. Una raya más al tigre. Entonces, bien. Entonces, antes, ustedes escuchan intersticial y dicen, ok, es solo intersticio lo que se afecta, y la realidad es que no. La realidad es que, si bien es cierto, se pensaba que ahí se centraban las lesiones, actualmente es ya dentro de la última clasificación, justamente engloba grupos de enfermedades asociadas a la patología solamente intersticiales, otras a compromiso alveolar y otras de compromiso mixto, tanto intersticial como alveolar, ¿sí? Entonces, esto obviamente tiene que ver con reconocer las estructuras, ¿no? Primero, desde el punto de vista funcional, para entender qué es lo que sucede fisiopatológicamente, a través de estudios de imágenes como las tomografías de alta resolución de tórax o estudios histopatológicos, ¿no? Donde yo puedo reconocer las estructuras intersticiales, alveolares, qué tipo de alteraciones tienen. Entonces, ¿dónde se encuentra el intersticio para empezar, no? Esto lo podemos ubicar, como pueden ver ahí, a nivel de las paredes, entre las paredes alveolares, entre alveolo y alveolo. A nivel subpleural hay bastante tejido intersticial. En el intersticio broncovascular, a nivel iliar, también hay mucho de este tipo de estructuras intersticiales, ¿no? Zonas intersticiales. Bien, entonces esto es importante reconocerlo, y obviamente por la fisiopatología estos van a ver alterados muchas veces por la hiperproducción de colágeno a través de los fibroblastos, ¿no? Pero, como mencioné, también hay un compromiso alveolar asociado, ya sea solo alveolar o de manera mixta con el compromiso intersticial. Entonces, recordemos también las estructuras de nivel de las segmentaciones bronquiales, ¿no? Son cerca de 23
en donde hasta la 16 solamente se cumple la función conductiva y de ahí en adelante, porque ya hay presencia de alvéolos, sacos alveolares, función de difusión, de intercambio de gases, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque obviamente conforme ya hay presencia de alvéolos, que eso se ve en nivel de la segmentación 17, que son los bronquiolos respiratorios, se puede ver un compromiso en estas instancias a nivel del contenido alveolar, ¿no? Bien. Y esta es la publicación del mes de agosto, donde hablan de la nueva clasificación multidisciplinaria entre las dos sociedades más importantes del mundo, la europea y la americana, que en concordancia agrupan todo este gran, enorme mundo de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, de acuerdo al tipo de predominancia del compromiso tanto intersticial o alveolar, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver acá, incluso las que son propiamente intersticiales pueden tener una subclasificación entre fibrosantes y no fibrosantes. Bien, esto quiere decir que por ahí lo que puede aparecer un poco más a nivel de las tomografías, que es la manera como me ayudan a reconocer las enfermedades, me ayuda a reconocer estas enfermedades, es más un patrón en vidrio ilustrado, ¿no? Las no fibrosantes más inflamatorias. Y las fibrosantes puras, los famosos tabiques engrosados, bien hiperdensos, ¿no? De las zonas interlobulares afectadas. Y esta clasificación, que está un poco actualizándose desde el 2013, tiene que ver justamente porque ahora se entiende incluso no solo qué tipo de compromiso estructural tiene, sino la etiopatogenia más reconocida, ¿no? De todos los estudios que se han ido realizando. O sea, si bien es cierto, más del 60% de estas enfermedades en sí nunca voy a saber qué la causó, conforme pasan los años, cada vez aumenta un poquito más el porcentual de las etiologías más identificables o factores de riesgo asociados. Entonces, tiene que ver con esto, con el avance de nuevas herramientas diagnósticas y hallazgos más específicos y minuciosos a nivel del compromiso estructural del pulmón, ¿no? Que es lo que se afecta. Por eso es que se hacen estas actualizaciones en las clasificaciones. Luego pueden ver bastantes iniciales más pequeñitas debajo de cada grupo grande, que tienen que ver ya con subtipos específicos que se dan a través de sus características tomográficas, que no voy a entrar en detalle porque es algo más de la especialidad, digamos, ¿sí? Pero ustedes que están en la parte de clínica, en el pregrado, es importante que sepan los dos grandes grupos. Entonces, el abordaje parte por lo que son evaluar factores de riesgo, como siempre recordarán, en lo que es las enfermedades pulmonares, una buena anamnesis, historia clínica, examen físico y apoyándonos de exámenes auxiliares como es el TACAR, que es la tomografía de alta resolución. Luego, pruebas funcionales básicas, una espirometría, test de caminata de 6 minutos y la prueba de difusión del monóxido de carbono, que es un gas que se puede estudiar ya que en este caso no puede atravesar lo que es la membrana alveolo intersticial, ¿no? Entonces ayuda cuando uno puede medir esta cantidad del gas que durante la prueba, que es una prueba similar a la espirometría, que es soplar por un equipo, y esto me ayuda a entender un poco si hay reducción o no de la difusión de este gas a través de la membrana alveolo intersticial. Entonces son pruebas funcionales que tienen que ir asociadas dentro del abordaje de estas enfermedades en general. Y bueno, por último, en lo que es ya la parte diagnóstica en sí, en lo que es el intervencionismo de neumología, se puede hacer estudios broncoscópicos para tomar biopsias a través de aparatos de criobiopsia, ¿no? Que son equipos que me ayudan a congelar los tejidos y poder arrancarlos del tejido pulmonar y poder estudiarlos, o la opción de la biopsia quirúrgica en sala. La clínica bastante conocida, disnea, tos, la mayoría es crónica, exigente, intermitente, progresiva. Los famosos crépitos velcro a nivel de la auscultación, ¿no? Que son estos ruidos gruesos que el paciente puede tener durante las maniobras ventilatorias. Y los famosos dedos en palillos de tambor o hipocratismo digital bastante asociado, ¿no? Esto es muy característico porque el gran grupo de estos pacientes tienen cuadros muchas veces de insuficiencia respiratoria crónica. El TACAR tiene que ver con un método de realización de la imagen y esto es un protocolo radiológico propiamente. El primer característica es sin contraste, me permite hacer cortes muy finos, entre corte y corte es una distancia menos de 1.5 milímetros de grosor, digamos, ¿no? Por lo cual, en los videos que yo voy a poder ver de esas imágenes tomográficas, tenemos cerca de 800.000 cortes, ¿no? Lo cual permite ver con detalle estructura por estructura de todo el campo pulmonar. Y lo ideal es que el TACAR sea hecho tanto en la fase inspiratoria y expiratoria,
O sea, en las dos fases debería hacerse por protocolo, digamos, ¿no? Y también algo característico es que tiene una dosis reducida de radiación y es importante para evitar riesgos, ¿no? de patologías neoplásicas con la exposición, ya que muchas veces los pacientes necesitan hacerse TACAR cada 3 meses durante toda su vida. Entonces, obviamente hay un riesgo, ¿no? Al ser cortes más finos, tenemos imágenes más nítidas, más específicas, más detalladas y me permite poder describir mejor las lesiones que tiene el paciente. Uy, estoy retrocediendo, ya. Entonces, la criobiopsia, como mencioné, es un estudio invasivo, medianamente invasivo, realizado por el neumólogo, que lo que hace es tomar muestras a nivel de atravesando las paredes bronquiales y llegando al tejido pulmonar propiamente para poder estudiar a través de un anatomopatólogo. ¿Esto se realiza en todo tipo de enfermedades intersticiales? No. Hay protocolos que te dicen a este grupo sí, a este grupo no. De hecho, este método diagnóstico medianamente invasivo es una de las últimas medidas que a través de una decisión multidisciplinaria se puede optar para optimizar mi diagnóstico y por ende mi manejo, ¿no? Realmente la gran mayoría de las enfermedades intersticiales que vemos en la práctica diaria, en la consulta, no llegan a estas instancias medianamente invasivas, ¿no? Pero es una herramienta final cuando hay mucha disyuntiva sobre el tipo de EPIT que tiene el paciente. Estas son las ondas de criocanalización que se ingresan por el canal del equipo, lo cual me permite arranchar un tejido bastante considerable y poder analizar una buena muestra de calidad en la biopsia, ¿no? Para lo cual se necesita el famoso arco en C, que es una herramienta que se usa en muchas especialidades porque se trabaja mucho con ciertas medidas, como lo mencioné, invasivas, ¿no? Ese es, por ejemplo, el tipo de tejido que se logra arrancar de la vía transbronquial, ¿no? Son criobiopsias transbronquiales. ¿Hay riesgos? Sí, neumotórax, hemotórax, hemoneumotórax, y depende mucho de la experiencia y quien realice el procedimiento, obviamente. También depende mucho de la zona que yo quiero biopsiar, no siempre la zona que quiero llegar es medianamente central, a veces va más periférica, lo cual implica atravesar mayor diámetro y distancia de todo el tejido pulmonar y con mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Pero es una medida, como lo mencioné, que en algunos casos se puede optar. Contrario a esto, tengo la opción de mandar al paciente al cirujano torácico, que también puede hacer una biopsia en sala a través de una toracoscopía, una toracotomía abierta, para poder tomar una buena calidad del tejido pulmonar y poder estudiar, ¿no? Pero con los riesgos que implica, mayor riesgo de mortalidad, más costo, mayor estancia hospitalaria, mayor complicaciones. ¿Bien? Entonces, como había mencionado, dentro de la clasificación, a grosso modo, digamos, existen las que se les puede evidenciar la etiología, por ende la etiopatogenia muchas veces, que es aproximadamente el 40% de las EPIT. La gran mayoría, como pueden ver, son de etiología idiopática, o sea, no sé qué le está causando la enfermedad fibrosante. ¿Bien? Lo cual hace más complejo el abordaje y bastante frustrante muchas veces. Vamos a empezar entonces por el primer grupo, que es el FPI, llamado fibrosis pulmonar idiopática. Esta se caracteriza por una afectación no solo intersticial, sino también a veces alveolar, ¿no? Por eso es una neumonía intersticial progresiva por su naturaleza, es avanza de manera irreparable, ¿no? Crónica por el tiempo de evolución y cuya causa no se sabe, ¿no? Pero sí se puede entender ciertos factores de riesgo asociados a la presencia de esta enfermedad. Dentro de lo más resaltante, se puede encontrar en pacientes que oscilan en edades entre la sexta y séptima década de la vida. Se asocia mucho a que estos pacientes han tenido antecedente de exposición al tabaco, ¿no? De larga data, también es interesante saberlo. Y otro tipo de factores ya más asociados a complicaciones sistémicas como el reflujo gastroesofágico, ¿no? Pacientes que sufren de pirosis constantemente, fumadores, etc. Varones también, es más característico en hombres que en mujeres, en eso nos salvamos un poco las mujeres. Pero, como mencioné, al ser idiopática, no tengo una etiología definida, por lo tanto, lo único que puedo buscar son factores de riesgo. Edad, tabaquismo, varones principalmente, ¿bien? Y esta es una placa muy característica de un paciente, en este caso, ¿no? Según la bibliografía del ATS, con FPI. Se puede reconocer, por lo tanto, el patrón de reticular, difuso, fino. Claro, como mencionan acá algunos chicos, ¿podría atreverme a decir que es un panal de abeja? Sí, podría atreverme a decir que es un panal de abeja, que claramente eso se ve mejor en una tomografía, ¿no? En un TACAR, idealmente, pero también por radiografía me da un alcance bastante certero, ¿no?
Esta es la tomografía, donde podemos ver el famoso panal de abeja, que está a predominio sobre todo subpleural en las bases, ¿no? Como pueden ver ya la tendencia a aparecer cerca a la parte media y basal, predominio subpleural, panalización exuberante en las bases. Algo interesante lo que es la definición operacional, que es un panal de abeja. ¿Cómo define un panal de abeja? Porque lo pueden confundirse con las bronquiectasias, ¿no? Y son cosas diferentes. El panal de abeja es la presencia de cavidades pequeñas con paredes delgadas que están unidos uno del continuo del otro, ¿sí? Y tienen un diámetro promedio de la zona cavitada entre 3 a 10 milímetros aproximadamente, ¿no? A diferencia de una bronquiectasia, que es la dilatación anormal, bronquial, ¿no? O bronquiolar también, asociada muchas veces al famoso signo el anillo en sello, ¿no? Siempre con un vaso al costado, un vaso sanguíneo al costado, ¿bien? Y acá también es un paciente FPI, muestra un panal de abeja en la base, esta es la parte izquierda, compatible con un patrón de neumonía intersticial usual, que es una definición tomográfica, ¿no? Ese también tiene lo que son las opacidades reticulares, que es el famoso retículo pulmonar. Uno puede ver cierta trabeculación, como unas líneas pequeñas. No hay puntero, ¿no? ¿Tienes? No tengo. ¿Está para conectar o...? No, está bien. Por ejemplo, acá hay como unas especies de reforzamiento de los tabiques, ¿no? Estas líneas que ven acá, ¿sí? Ahora, en esta, bueno, por la proyección no se ve con tanto detalle, lo van a ver mejor ya en sus casas, pero dense cuenta que a nivel subpleural predomina una tendencia de reticulación, eso se llama reticulación pulmonar, que es algo asociado a la fibrosis pulmonar idiopática, sí. Tenemos, pero como algo más sensible, el panal de abeja, ¿no? El panal de abeja a la cabeza, patrón reticular después. Bien, y esto tiene un poquito más notorio lo que había mencionado. Aparte, incluso podemos ver las bronquiectasias por tracción, ¿verdad? Las bronquiectasias por tracción en este caso es como la luz bronquial o bronquiolar se distorsiona por el fibrosamiento circundante de la luz del bronquial, ¿no? Que está en el pulmón. Y esta distorsión, por la formación de colágeno, etcétera, va a dilatar a la fuerza la luz de los bronquios. Se llama bronquiectasias, pero por tracción, que es totalmente diferente a las bronquiectasias postinfecciosas por el ciclo de Cole, ¿no? Que tiene otra etiopatogenia, ¿verdad? Pero ambas son bronquiectasias porque es dilatación anormal de la luz del bronquio. Bien. Eso también se puede ver acá en las reticulaciones subpleurales, ¿sí? Lo que señala la flechita. Mucho más notorio, sobre todo acá, ¿no? Más engrosado. Bien. Ahora, tomográficamente yo puedo clasificar de acuerdo a qué características predominan de lo que acabo de mencionar. Tenemos entonces panalización, subpleural, predominio en bases, patrón reticular, subpleural, y también tenemos las bronquiectasias por tracción. Esas tres características, si están las tres presentes, el patrón tomográfico tiene una definición de típico usual, ¿sí? Llamado neumonía intersticial usual típica, ¿ok? Pero si no hay panal de abejas y hay todo lo demás, se llamaría probable, o sea, un neumonía intersticial usual probable. Y si no hay ni panal de abejas ni bronquiectasias por tracción y hay solo un patrón reticular, básicamente es indeterminado. Y no hay nada de esto alternativo, o sea, puede haber, no sé, vidrio ilustrado, puede haber quistes, puede haber derrame, cualquier cosa menos lo anterior mencionado, y ahí sería alternativo, ¿no? Si se dan cuenta, es un poquito complejo, ¿no? De poder entender esto, pero es la manera como los radiólogos nos apoyan a los neumólogos para poder clasificar qué tipo de afectación pulmonar tiene los pacientes sobre todo con FPI, ¿no? Con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, paciente con FPI, patrón NEW, el cual puede ser de 4 tipos de acuerdo a las características que predominan. Predomina todo, panal, patrón reticular, bronquiectasias por tracción, típico. Todo menos panal, probable. Todo menos panal y bronquiectasias por tracción, solo patrón reticular indeterminado, y si no hay nada de esto, alternativo. Y si se dan cuenta, ¿por qué habla de nivel de confianza? O sea, ¿por qué hacen esta clasificación tan especial? Porque la mayoría de los pacientes que tienen un patrón típico, sumado a la historia, factores de riesgo, la certeza del diagnóstico que se trata de un FPI es mucho más cercana a la realidad. A diferencia que si no cumple todo,
la certeza del diagnóstico es cada vez menor, y así consecutivamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo esta clasificación me ayuda a definir mi diagnóstico de FPI, ¿bien? Por eso es que se clasifica así. Y también se hace de manera protocolar y idealmente en aquel paciente que es tributario de una criobiopsia o una biopsia pulmonar, histopatología. O sea, yo tengo que correlacionar mi patrón tomográfico con mi histopatología en el caso haya requerido de ello. Por lo cual incluso hay lo que son este cuadro donde podemos ver lo que son los de colores verdes propiamente, si se dan cuenta, IPFs, FPI, ¿no? Al revés. Si se dan cuenta, por ejemplo, hace un cruzamiento de información entre el resultado de la biopsia con el patrón tomográfico. Este es en FPI. Si tengo el UIP típico, ¿no? El que dije, el que tiene más de 90% de certeza diagnóstica, y lo cruzo con que histopatológicamente también puedo reconocer características, esto me lo brinda el patólogo, ¿no? Características de tipo de célula, orientación de las células, predominancia de ciertas estructuras. Yo correlaciono y también puedo decir que es un UIP usual, típico. Y si es usual, típico, tomográficamente y por biopsia, no hay discusión, es un FPI, ¿sí? Lo mismo pasa si asocio en este caso el UIP típico por tomografía, pero con un probable por biopsia, ¿ok? También no hay discusión, FPI, y así consecutivamente. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en lo que es indeterminado, ya ahí requiero básicamente, para yo decir que es FPI sin discusión, que mi biopsia me salga patrón asociada a estas características histopatológicas, ¿no? Bien, entonces es un poco la correlación y cómo me ayuda a orientar mi diagnóstico, ¿bien? Hay una pregunta que se hacen muchos, es ¿la fibrosis pulmonar se hereda? Y la realidad es que hay un grupo de estudio liderado por una peruana en la Universidad de Rochester, donde está justamente llevándose a cabo un estudio grande sobre fibrosis pulmonar familiar de etiología idiopática, o sea, si bien es cierto, el abuelo, el papá, el hijo, todos con fibrosis pulmonar, a estos pacientes los están estudiando para poder detectar qué alteraciones genéticas tienen en común y poder por ahí también dar un abordaje desde el punto de vista genético, ¿no? Pero no es frecuente realmente, está todavía en proceso de publicación, sería interesante ver qué se puede encontrar, ¿no? Bien, entonces el pronóstico es pobre, es triste, frustrante y lamentable. La supervivencia promedio de estos pacientes es cerca de entre 3 a 4 años. Los FPI me estoy refiriendo, ¿no? Idiopático, que no sé qué le está causando, pero ya lo he clasificado por lo que he mencionado, tomografía, si requiere una biopsia, factores de riesgo, etc. No obstante, la evolución del FPI puede ser variable, ¿sí? Mientras que la mayoría de los pacientes progresan rápidamente, otros presentan cierta estabilidad algunos años o progresan un poquito más lento, ¿bien? Con tiempos de supervivencia prolongados de una década incluso. Pero son la minoría, la mayoría tiene un poco tiempo de supervivencia. Y este es un cuadrito bastante interesante, por ejemplo, que comparan la tasa de supervivencia a 5 años de seguimiento en pacientes que han sido diagnosticados con FPI con cáncer de cualquier origen, ¿no? Cánceres muy agresivos como el de mama, el de colon, de riñón, neoplasias hematológicas, pulmón incluso, ¿no? Que también es muy agresivo. Y miren cómo aquellos que sobreviven a los 5 años de seguimiento, el porcentaje de FPI es más bajito, ¿no? A diferencia incluso de los pacientes con cánceres avanzados. O sea que es una enfermedad, como mencioné, que hay que intentar buscar alternativas de manejo, sobre todo básicamente enfocado en calidad de vida muchas veces, ¿no? O sea, fallecen más pacientes por FPI que por cáncer. El otro grupo también interesante y es importante que ustedes sepan es la neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Esta es una enfermedad asociada a un tema más exposicional y algo que es muy frecuente y los que ya están rotando en la especialidad se dan cuenta que preguntamos mucho la crianza de aves, ¿no? En este caso, acá que crían mucho, gallinas, pollos, patos, ¿verdad? Y hay una revisión, la última realmente es del 2020 de la Sociedad Americana, Japonesa y Latinoamericana, que da directrices sobre el manejo de la neumonitis por hipersensibilidad, que es el segundo gran grupo de la CEPIT. A diferencia del FPI, en este grupo yo sí tengo una etiología. En un buen grupo de estos pacientes yo sí puedo reconocer la etiología. ¿Qué le está causando como exposición a larga data?
a la manifestación de esta enfermedad en su pulmón, ¿no? Entonces, ya se ha hecho estudios, esto sí hay factores genéticos bien diagnosticados, bien reconocidos, que incluso se puede trabajar de esa línea, ¿no? La parte con los genetistas, porque tienen cierta susceptibilidad a mutaciones de ciertos genes que tienen mayor predisponencia a que esta persona que tiene la mutación de este gen va a desarrollar neumonitis por hipersensibilidad, a diferencia de alguien que no tiene la mutación de este gen, ¿no? Entonces, la prevalencia se da también en cierto grupo etario, más de 65 años, la gran mayoría, entre la quinta y sexta década de la vida. Esta no se asocia al tabaco, a diferencia del FPI, sino a factores del medio ambiente. A la cabeza, exposición a aves, ¿no? Por ejemplo. Por eso es que lo preguntamos mucho en la consulta. Bien, pero también hay un pequeño grupo de estos pacientes con neumonitis por hipersensibilidad que no tengo la certeza del factor exposicional, porque a veces ya los agarramos en la consulta cuando ya no tienen la exposición y cuando la enfermedad se estableció. Entonces yo no sé, por la historia puedo tener una idea vaga, pero no tengo la certeza de que ese causante de manera activa, real, actual, esté desencadenando la enfermedad y yo poder trabajar en base a ese agente atacante, diciéndole que no se exponga más a eso y buscar mejoría de la enfermedad. Entonces, la verdad es que en un grupo pequeño, a veces el diagnóstico es tardío, cuando ya el factor se estuvo expuesto por muchos años y la enfermedad se estableció, y cuando esto se da, ya comienza a tener factores, aspectos muy fibróticos, progresivos, inevitables, ¿no? Y tienen en el tiempo una evolución bastante triste también, con una baja tasa de supervivencia. Bien. Entonces, lo ideal de este grupo de enfermedades es reconocer cuando el paciente se está exponiendo en el momento, ¿no? Los trabajadores más jóvenes, no sé, por eso dicen entre los 50 o por ahí 45 años, ¿no? Que pueden llegar a ir a la consulta y todavía estar trabajando de manera activa en cierto ambiente. Bien, ahora, en el grupo, como mencioné, que ya es muy tarde el diagnóstico, se puede hablar de una neumonitis por hipersensibilidad con tendencia fibrótica. En cambio, en aquellos que tienen la captación es reciente, está actualmente trabajando, a nivel pulmonar tiene características más inflamatorias que fibróticas. Y esto puntualmente tiene que ver con la presencia del vidrio deslustrado. Pacientes con neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Que están actualmente trabajando y que se puede saber cuál es el agente exposicional, tienen mayor sus tomografías tienen mayor patrón de vidrio deslustrado, ¿no? A diferencia de alguien que ya se estableció la fibrosis, donde también puede haber un poquito de vidrio deslustrado, pero predominantemente aspectos fibróticos, ¿no? Y en esos aspectos fibróticos se parece bastante también algunas características de la FPI, el NIU, ¿no? Que era, por ejemplo, bronquiolitis por tracción, patrón reticular, pueden tener estos pacientes también, ¿no? Bien. Entonces, acá están los dos grandes grupos, la presentación aguda, llamamos neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica o inflamatoria, y la insidiosa crónica evolutiva, la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, ¿no? Donde lamentablemente ya la enfermedad establecida va a progresar hacia el fallecimiento del paciente muchas veces. Clínicamente, lo de siempre, como recordarán, disnea, tos, crépitos, velcro, estertores, hipocratismo digital, sobre todo en la neumonitis por hipersensibilidad tipo fibrótica, ¿no es cierto? Y bueno, síntomas constitucionales, baja de peso. Ellos también acuden a la consulta con historia de baja de peso, malestar general, baja de apetito, etcétera, ¿no? Uno puede ver a este paciente y dice, uy, esto parece más cáncer, y no, hay que ahondar un poco más en la historia, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, en esta patología, a diferencia del FPI, donde la utilidad endoscópica es a través de una criobiopsia por el neumólogo, aquí puedo usar algo menos invasivo, que es un lavado broncoalveolar, en lo cual lo que hago es instilar hasta 1/4 de litro de cloruro de sodio para poder lavar toda la zona que yo he reconocido que por tomografía hay más vidrio deslustrado, porque en esa zona donde hay más vidrio deslustrado hay mayor células inflamatorias, y lo que quiero buscar sacar de esa zona donde hay bastante vidrio deslustrado es la presencia de los linfocitos. Entonces, cuando hay linfocitosis en un lavado broncoalveolar, eso me ayuda a contribuir al diagnóstico, en este caso, de una neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica o inflamatoria, ¿no? Y esto se puede hacer en muchos pacientes. Es una técnica, si han tenido la oportunidad ahorita de entrar a las broncoscopías, no es lavar, como es la técnica más práctica, sencilla, rápida, ¿no? Es colocar, instilar, encapsularnos en un segmento y con una jeringa colocar de 50 en 50 y con la misma jeringa aspirar, ¿no? A diferencia de la otra
técnica donde yo aspiro con el equipo básicamente. Bien. Y esas son algunas características en cuanto a la evolución de estos dos grupos, grandes grupos. Como lo mencioné, el pronóstico es muy pobre, incluso similar al FPI en la neumonitis fibrótica, a diferencia de la neumonitis más inflamatoria, donde yo actúo sobre el agente desencadenante y puedo mejorar el pronóstico y curar al paciente del avance de la enfermedad. Entonces, patogénesis, bueno, hay que ver la exposición, para eso tiene que haber una buena historia clínica, una buena anamnesis, y también lo que es la ubicación geográfica, ¿no? Por ejemplo, en Lima, que tuve la oportunidad de hacer la especialidad, no había tantas familias con exposición a aves, a diferencia ahora que estoy por acá, donde claramente es lo que más predomina en las preguntas cuando o sea, es inevitable que yo no pregunte si crían aves en la consulta. Y a veces me pasa que los pacientes se ríen en mi cara diciéndome, ¿por qué me preguntas eso? ¿No? Porque la verdad que entiendo que es algo muy asociada a la idiosincrasia acá de las familias, ¿no? Entonces, ustedes que son de aquí, con mayor razón, se están formando en Pucallpa, no puede pasar desapercibida esta pregunta, ¿no? Bien. Pero también es cierto que no es lo único, ¿ok? Las aves no son lo único. Hay otros agentes exposicionales que uno puede reconocer, por ejemplo, polvos inorgánicos, polvos orgánicos. También puede ser, por ejemplo, personas que trabajan con la agricultura, la ganadería, no solamente aquel que tiene aves, ¿no? Entonces, eso también tiene que reconocer. No, el único agente no es solo el tema de los excrementos o las plumas de las aves, ¿no? Es otros agentes, ¿bien? Bueno, pero esto es importante saberlo, ¿no? En Lima, obviamente, lo que más hay son palomas, ¿no? Y hay personas que sí crían palomas o periquitos o pajaritos, y estos pues eliminan en sus excretas gérmenes, hongos, sustancias orgánicas que son inhaladas constantemente por las personas que viven en casas de criadero de palomas, por ejemplo, loros, periquitos, etcétera, ¿no? Acá, gallinas sobre todo, ¿no? En esta zona, pollos, ¿verdad? Y, por ejemplo, en esta imagen pueden ver una placa, un atacar y una biopsia, que en este caso se le decía hacer una biopsia a este paciente, no es lo usual, pero se le puede hacer también una biopsia transbronquial por endoscopía, donde hay una correlación tomográfica y también histopatológica, ¿no? En este caso. Y como había mencionado, hay variantes en genes involucrados en la activación de la inmunidad innata y adaptativa que pueden permitir hipersensibilizar a ciertos pacientes que tienen alteraciones en estos componentes del sistema inmunológico, ¿no? Hay hallazgos actualmente, mutaciones de polimorfismos en componentes del complejo mayor de se durmió el globo. De histocompatibilidad tipo 2, proteosomas, proteínas transportadoras, inhibidores tisulares de metaloproteinasas, ¿no? Que son enzimas que buscan atacar el pulmón, de la matriz que es asociado a la presentación de la neumonitis, ¿no? Y el más estudiado en este grupo de pacientes es el polimorfismo del MUC5B. La mutación de este componente genético está muy asociado a la presentación en mala evolución, mala progresión de estos pacientes, ¿no? Ha pasado también de que hay pacientes que se les reconoce en la fase inflamatoria nada más, ok, trabajamos con sacarle el factor exposicional, cambia de trabajo, cambia de casa, se muda de ciudad, pero aún así no se puede evitar la progresión de la enfermedad. Sobre todo son personas que tienen mutación del MUC5B, ¿no? Por ejemplo. Reconocido, ¿no? Tomográficamente, ya hemos hablado en FPI, tenemos el NIU típico, probable, indeterminado y alternativo. Acá tenemos también, si dependiendo de qué tipo de neumonitis sea, si es el no fibrótico inflamatorio, va a haber obviamente el virus ilustrado, pero este virus ilustrado tiene cierta distribución en el pulmón por tomografía, como lo que es el famoso patrón en mosaico, ¿no? El patrón en mosaico es esta zona de acá que creo que se puede distinguir en la imagen cuando hay vidrio ilustrado, pero con cierta distribución e intensidad, ¿no? de su presencia. Por ejemplo, se puede ver acá más en la zona medial, apical, un poquito más de vidrio ilustrado que en la zona baja, por ejemplo. Lo mismo acá, si pueden ver acá por parches, ¿no? Como distribuido de manera irregular en los dos campos de la tomografía, ¿no? O sea, zonas más vidrio ilustrado, menos vidrio ilustrado y así, ¿no? Y esto también, si bien es cierto, estamos hablando de un compromiso de células inflamatorias,
hay que entender que lo que hacen es llegar a nivel alveolar, o sea, los alveolos se están llenando de linfocitos, otro tipo de exudado, ¿no? Contenido, y esto le da esta apariencia en vidrio ilustrado, es porque hay contenido alveolar inflamatorio. Entonces, ¿qué significa? Que los pacientes que tienen neumonitis por hipersensibilidad, con este tipo de características inflamatorias, con patrón en mosaico, lo que tienen básicamente es un compromiso de la vía aérea pequeña, o sea, pueden silbar, o sea, pueden tener sibilantes, por ejemplo, o síntomas que se confunden con el asma, por ejemplo, ¿no? La tos, los silbidos, la opresión en el pecho. Entonces, estos pacientes no solo tienen un compromiso alveolar, sino un patrón obstructivo, pero de la vía aérea pequeña, ¿no? Y esta es la atenuación en mosaico, la cual habla de 3 tipos de densidades, más o menos, por ejemplo, ¿sí se logra distinguir acá? No. Sí, ¿no? Un poquito acá, la zona un poquito más hiperatenuada, otro más hipoatenuada, y así distribuida en parches, ¿no? Y esto habla del atrapamiento de aire, ¿no? Si la vía aérea está obstruida por la cantidad de células inflamatorias y exudado, como un asma que se llena de moco, se atrapa el aire. Entonces, estas zonas donde más se atrapa el aire en el pulmón se van a ver más oscuras, ¿no? Más hipodensas o de baja atenuación, ¿verdad? Entonces, eso también es muy característico. Atrapamiento de aire por afectación de la vía aérea pequeña con zonas de hipoatenuación o de hipodensidad. ¿Bien? Eso es característico en el caso del inflamatorio, ¿no? Luego, cuando hay 3 tipos de colorcitos en el pulmón, eso se llama cabeza en forma de queso. No sé si han comido alguna vez el chicharrón de prensa, ¿sí? Ya, tiene esa característica. También se llama cabeza de cerdo o cabeza en forma de queso porque tiene esta distribución, ¿no? Si ven acá, más negrito, no tan negrito y blanquito. No sé si me dejo entender en términos sencillos. Entonces son 3 densidades presentes en el corte y lo que implica, por ejemplo, la zona más blanquita, que es la opacidad en vidrio ilustrado. La zona más negrita es pulmón hipoatenuado, que es, puede haber un compromiso incluso también de atrapamiento de aire, ¿no? Por eso se llena más de aire, se oscurece, se hipoatenúa. Y lo que es el intermedio entre el negrito y el blanquito, el color intermedio, es el pulmón normal, ¿sí? Entonces son 3 densidades: cabeza de cerdo, cabeza en forma de queso, ¿ya? Así se le llama. Y el fibrótico como tal, la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, cuando ya la enfermedad se ha establecido, ya se está dando la fibrosis progresiva, bueno, si se pueden dar cuenta, también se puede ver, ¿no? Miren, acá tiene el patrón de 3 densidades, pero ya hay otro tipo de agregados. No solamente hay vidrio ilustrado, sino también hay bronquiectasias por tracción, ¿verdad? También hay patrón reticular, subpleural, por ejemplo, ¿sí? Acá también patrón reticular. No vemos panalización como tal, no lo descarto, puede haber, pero es más reticular, bronquiectasias por tracción, que ya me dicen, ok, este paciente tiene una patente inflamatoria, y si por ahí en mi historia me apunta hacia una neumonitis por hipersensibilidad, pero también se está asociando un compromiso ya fibrótico, ¿no? Progresivo. O sea, es como una especie de tendencia a hacerse mixto, ¿no? En este caso. Y puede haber pacientes que tengan las dos patentes en la misma tomografía. ¿Por qué? Porque estos pacientes se exacerban constantemente. Como les dije, se parece a un asma. O sea, los pacientes llegan a la emergencia con silbidos, con disnea, con tos, a veces productiva, malestar general, y de pronto lo que tienen es un EPIT tipo neumonitis por hipersensibilidad, pero exacerbada, ¿no? Porque también tiene afectación de la vía aérea pequeña. Entonces va a haber un compromiso ventilatorio, alveolar, junto en estos pacientes, ¿no? Y eso obviamente se va a ver en los pacientes que ya tienen lo que es el patrón fibrótico establecido. Cuando se exacerba va a haber un mixto, sobre todo, ¿no? Llegan a la emergencia en esas condiciones. Por eso, a diferencia del FPI, dentro del manejo de estas enfermedades cuando se exacerban, lo que yo puedo optar por darle en el tratamiento de la condición de urgencia es antiinflamatorios con los corticoides parenterales, ¿no? Estos pacientes sí puedo darle corticoides parenterales. ¿En el FPI puedo dar corticoides parenterales? No. En condiciones de exacerbación no se pueden dar corticoides parenterales porque la etiología inflamatoria no está establecida. O sea, en la enfermedad fibrosante idiopática pulmonar no hay una etiopatogenia reconocida como sí lo hay en la neumonitis, que me permite trabajar con antiinflamatorios, ¿no? Por la patente de vidrio ilustrado, sobre todo. Ay.
Y este es un algoritmo también similar a lo que presenté con el FPI. Esta es una guía latinoamericana que me da también cierta predominancia en porcentaje de confianza al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, hace correlación también con lo que es, pero acá le agregamos otras variables, ¿no? Por ejemplo, le agregamos no solo los hallazgos tomográficos, sino también si reconocía al agente exposicional, si le hice un lavado broncoalveolar con hallazgo de más de 30% de los linfocitos, y si le hice una biopsia, todo suma, ¿no? En este caso, para yo decir, ok, mi confianza de diagnóstico, si yo digo que lo es por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Pero claramente, mientras menos criterios cumpla, por ejemplo, no tengo la exposición reconocida, no le he podido hacer un VAL, no he podido cuantificar los linfocitos, ¿no? Pues obviamente mi nivel de confianza para yo decir que es una neumonitis baja, ¿no? En ese sentido. Entonces, un poco de suma de factores, cuál de estos son más sensibles y cuál no tanto para yo llegar a mi diagnóstico final. Bien, entonces el abordaje tiene que ver con la historia clínica, el examen físico, el uso de herramientas como el TACAR, en este caso para la neumonitis por hipersensibilidad, el lavado broncoalveolar, y siempre sometido a una discusión multidisciplinaria, porque no es solo mi opinión, no es solo lo que yo creo, sino realmente es a través de la opinión de varias especialidades. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, estamos hablando del radiólogo, el neumólogo intervencionista, el neumólogo clínico, ¿no? El anatomopatólogo, ¿verdad? El inmunólogo, el alergólogo, o sea, son varias especialidades que tienen que dar su opinión al respecto, y esto se le llama discusión multidisciplinaria, ¿no? Mal pronóstico. ¿Quiénes tienen mal pronóstico? ¿Quiénes dices, ok, tengo la neumonitis, puedo ver si le quito el agente exposicional, pero es probable que no vaya bien, que es probable que ese paciente fallezca en corto plazo? Que tenga también asociado el tabaquismo de pronto en su historia, que tenga una concentración basal más baja de capacidad vital, o sea, su capacidad vital esté bien bajito cuando le he hecho la espirometría, menos de 50%, menos de 40%, ya es mal pronóstico, ¿no? Cuando no le he podido cuantificar linfocitos, ¿no? ¿Por qué? Porque la linfocitosis en el lavado broncoalveolar me da una patente inflamatoria que está ahí activa y yo puedo dar antiinflamatorios. Si no tengo linfocitosis, no hay una patente inflamatoria muy establecida, no le voy a poder dar ni corticoides, prácticamente me quedo sin herramientas terapéuticas, ¿no? Y obviamente exposición persistente a la gente. La verdad, y pasa en la consulta diaria, que los pacientes, lamentablemente tú le dices, es difícil decirle que deje su trabajo, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Es su sustento de vida, con eso mantiene a su familia. Me ha pasado un paciente que, bueno, por insistencia, porque logramos una buena comunicación, al final dejó su trabajo, se dedicaba a un criadero de granjas de aves, ¿no? Tiene más de 1000 gallinas, y bueno, yo le insistía, hablé con la esposa, hablamos con los hijos, tiene que dejar el trabajo, tiene que dejar el trabajo. Al final lograron organizarse, los hijos asumieron el trabajo de la granja y él entró en depresión, ya no venían las consultas, hemos tenido que trabajar con psiquiatría y psicología para poder recuperar al paciente, ¿no? Porque ¿de qué tiene sentido que le quite el aspecto exposicional si la evolución no va a sus controles, no se da el tratamiento, no viene a sus chequeos? Igual puede ir mal, ¿no? Entonces, es un tema importante ver si realmente puedo sacar al paciente y bajo qué condiciones sacarlo de la exposición que le puede estar causando la neumonitis, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que implica decirle deje de trabajar, que no es tan sencillo. Bueno, también tenemos un gran grupo que son las EPIT asociadas a las enfermedades autoinmunes. Y eso es algo que, más allá de lo complejo que es hablar de cada una de estas, porque cada una de estas enfermedades es un mundo enorme, y de hecho, actualmente en Argentina, por ejemplo, los doctores que ven mucho EPIT con enfermedades autoinmunes se hacen llamar los reumonólogos, ¿no? Porque dicen como que soy reumatólogo ahí le llaman neumonólogos o neumólogos y son como que los dos al mismo tiempo, porque a veces necesitas saber también conceptos de enfermedades autoinmunes, el manejo, qué se usa, cómo va el control de estas enfermedades, porque cuando estas enfermedades están presentes, muchas de estas, sobre todo la 1 y la 2 que ven ahí, o sea, AR y esclerosis sistémica, el 80-90% a lo largo de la evolución de la enfermedad van a ser EPIT, sí o sí. Entonces, obviamente, tenemos que trabajar el reumatólogo de la mano con el neumólogo para hacer constantes controles, seguimientos, pruebas funcionales, TACAR de control, evaluaciones y también la parte clínica, saber de pronto cuándo empieza a tener un poco de disnea, cuando de pronto está tosiendo un poquito, ¿no? Eso ya es un signo de alarma, porque si tiene AR
y está comenzando a toser, yo tengo que estar alerta para ver si le diagnostico a tiempo el EPID, ¿no? Muchas de estas enfermedades autoinmunes, durante el avance, cuando ya el EPID se establece y es tarde, y es realmente lo que más pasa en la consulta, a veces llegamos tarde al diagnóstico del EPID, son progresivas, ¿no? Fibrosantes progresivas se les llama, patentes fibrosantes progresivas establecidas de muy mal pronóstico. Entonces, si la enfermedad de base no se controla bien, va a tener compromiso sistémico y el pulmón es lo que más se afecta en estas enfermedades, ¿no? Actualmente estamos intentando crear un nexo, una especie de juntas médicas con el reumatólogo, la reumatóloga que está acá, que es la única, realmente, y también con el área de nutrición y terapia física, ¿no? Para poder buscar algún manejo. ¿Qué hay actualmente para estas enfermedades? Fuera de lo que es el aspecto exposicional, lo que hemos conversado, los antiinflamatorios, realmente en la parte de atacar la fibrosis como tal, existen dos fármacos bastante conocidos. Se llaman nintedanib y pirfenidona, son antifibróticos. El problema es que no lo da ningún seguro público, ningún EPS, no existe en el SIS, no existe en el Seguro Social, esto lo tiene que comprar el paciente. Nintedanib actualmente hay dos tipos de distribuciones, una de la India y otra americana. El costo promedio, porque se entiende de que el paciente tiene que tomarlo toda la vida, y es una toma diaria de lunes a domingo, cuesta aproximadamente Nintedanib, el más barato, cerca a 1.200 soles mensuales. Y el Nintedanib más caro, que es el americano, te sale cerca de 4.000 soles mensuales. ¿Quién puede pagar eso? Casi nadie, ¿no? Pirfenidona es otra opción, de hecho es lo que hay en Pucallpa, la pirfenidona. El problema de la pirfenidona es que se toma demasiada cantidad muy seguido, a diferencia de Nintedanib, donde yo solo le digo, o te tomas una al día, que es más cómodo, más práctico, el paciente se adhiere, o le digo, tómate una en la mañana y una en la noche, cada 12 horas. El pirfenidona se toma 3 tabletas cada 8 horas toda la vida. Es imposible tolerar esa cantidad. La mayoría de los pacientes cercanos al 6º mes o dentro del primer año de estar tomando el tratamiento, cuando sí lo están pudiendo comprar, hacen muchos efectos gastrointestinales, que es lo más frecuente en este tipo de fármacos, las molestias gastrointestinales. Gastritis, reflujo, dispepsia, diarreas, poca tolerancia a las comidas, bajo apetito. A veces hacemos ciclos de reposo, ¿no? Como que ya este mes deja de tomarlo y vamos a ver si podemos retomarlo al siguiente, y así, ¿no? Ahora, como ustedes ven acá, dice antifibróticos, pero tú dices, ok, ¿qué esto? ¿Cura la fibrosis? No, no cura la fibrosis. Lo que hace es actuar a nivel de ciertos puntos dentro de la fisiopatología de la fibrosis pulmonar, como son estos marcadores, ¿no? El TNF-alfa, el PDGF, el BGF, que son marcadores que buscan proliferar fibroblastos, vasos sanguíneos, necrosis, ¿no? En el tejido pulmonar, y esos son como sus puntos de acción. Pero la verdad es que no es que vayan a reparar la fibrosis. El paciente no es que tomando esta pastilla va a dejar de tener fibrosis. Lo único que hace la pastilla es enlentecer el avance de la enfermedad. Es decir, la enfermedad inevitablemente va a avanzar en el tiempo. Lo único que hace es que sea despacio, que sea lento. De tal manera que buscamos mejorar ciertos patrones de calidad de vida en el paciente, si es que vamos buscando en el camino etiologías, agentes asociados a autoinmunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco un apoyo dentro del camino y el abordaje multidisciplinario que tienen que tener estas enfermedades en el tiempo. Lo ideal, lo inalcanzable, lo imposible para nuestra realidad es el trasplante pulmonar. ¿Quién llega a lista de espera? Unos cuantos, sobre todo los más jóvenes, sobre todo los que tienen buen pronóstico, los que tienen poca afectación localizada, cosa que es bien raro, ¿no? La mayoría de los diagnósticos de este grupo es tardío, con patentes fibróticas progresivas ya establecidas y con básicamente una búsqueda de manejo paliativo. Entonces, el manejo multidisciplinario, trabajar con todas las especialidades que se puedan, toda la opinión suma, ¿no? Obviamente con la preparación y la capacidad suficiente para buscar lo mejor para los pacientes. Direcciones futuras, bueno, hay mucho tema de investigación en lo que es la especialidad, qué herramientas, por ejemplo, siempre va a ser ideal tener una muestra de biopsia que me da una garantía y que sumo con mi tomografía, apunta a un diagnóstico más definitivo, ¿verdad? Como han visto en los algoritmos. Entonces, lo ideal es tener cada vez más neumólogos capacitados en intervencionismo, en realización de criobiopsias, ¿no? Para poder asumir un poco un buen diagnóstico inicial. Luego,
también, como escucharon, los estudios genéticos, ¿no? Si se pueden encontrar genes específicos, poder trabajar sobre estos puntos de acción y poder incluso evitar la progresión de la enfermedad, que sería lo ideal en algún futuro, espero no muy lejano. Muchos de estos pacientes tienen procesos de reflujo gastroesofágico, lo van a ver muy constante, y se han encontrado diversos trabajos donde hablan del factor de riesgo que implica que el paciente tenga pirosis, reflujo. Si tiene PIT, empeora el cuadro, ¿no? Porque exacerba la vía aérea constantemente y produce más producción de marcadores inflamatorios y empeora el cuadro. Bien, entonces, todos estos enormes puntos de que es importante ir evaluando en el tiempo. Bien, gracias. La otra, para el otro. Ahí está. Bien, ya para terminar, es la última clase, por fin. Bueno, vamos a hablar así, esto es bastante corta, sencilla, enfermedades pulmonares ocupacionales. Bien, es un poquito reforzar conceptos previos que hemos ido tocando, ¿no? ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Entenderlo, enfermedad, afectación de la vía aérea respiratoria causada por la exposición profesional a ciertos componentes del medio ambiente. Polvo, gases, vapores, humos, que pueden aumentar las patologías respiratorias y por lo tanto mayor riesgo de morbimortalidad, incapacidad laboral también, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, llegar a un diagnóstico de agente causal y vincularlo con el trabajo que desempeña la persona, el paciente. ¿Qué enfermedades se pueden manifestar por temas ocupacionales? Los pacientes hacen asma, los pacientes hacen EPOC, hacen las famosas neumoconiosis por exposición a ciertos minerales, ¿no? O la neumonitis por hipersensibilidad, lo que estábamos hablando, cuando yo puedo reconocer el agente causal con cierta patente a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, muy conocido. Por lo tanto, uno tiene que estudiar, en este caso, en este grupo de pacientes con enfermedades asociadas al trabajo, con sospecha de asociada al trabajo, factor paciente, factor huésped, inmunológica, o sea, cómo es su condición de inmunosupresión, su condición nutricional, si tiene cierta predisposición a genética, a la atopía, a las alergias, por ejemplo, o antecedente de fibrosis, ¿no? Todo eso suma. Factor agente, o sea, el exposicional, ¿no? ¿Qué tanta correlación tiene? ¿Cuánto tiempo viene trabajando? ¿Qué tantas horas trabaja al día? ¿Qué tipo de exposiciones tiene? ¿No? ¿Qué polvos, qué sustancias hay en el espacio donde él se desempeña? ¿Se protege o no se protege? ¿Cómo es el espacio donde trabaja? ¿Es cerrado, ventilado, hay aire acondicionado, etcétera, ¿no? Todo eso suma. Las partículas que miden entre 0.5 a 5 micras pueden llegar a alcanzar los alvéolos y las vías aéreas pequeñas, ¿no? Los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y los alvéolos propiamente pueden ser afectados por partículas bien pequeñas de este tamaño. Entonces, la evaluación clínica del paciente que es captado en la consulta o en la práctica que ustedes van a tener, ver síntomas, qué síntomas tiene y cómo esos se desarrollan en el tiempo, ¿no? O sea, cómo evolucionan en el tiempo, cuándo empezaron, con qué calma, de pronto si ya no va al trabajo ya no tiene tanta tos, o sea, eso me da luces sobre si realmente eso no asocia al trabajo, la molestia respiratoria, la enfermedad que se está manifestando, ¿no? Exploración física, un poco contributoria, realmente es inespecífica, no es que me diga, tiene esto, le escucho esto, es esto, no tiene correlación. Pero hay que hacer un buen examen físico, obviamente, ¿no? Sobre todo si quiero por ahí entender si es algo crónico, agudo, con ciertas características del paciente. Bueno, la historia ocupacional, la piedra angular, lo que habíamos mencionado en tipo de trabajos, y también tiene que ver mucho con características propias ya con detalle, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos en la consulta, en la práctica, tienen que ser como unos espías, como esas vecinas chismosas del barrio, ¿no? Que le preguntas de todo, que cómo, dónde, cuándo, quién, ¿no? O sea, todo eso tienes que saber, porque tienes que entender por qué tiene tal molestia o por qué está desarrollando, manifestándose probablemente tal enfermedad, ¿no? Es muy importante ello. Pruebas complementarias, como siempre, función pulmonar, espirometría, test de caminatas, DLCO, me ayuda a entender patrones restrictivos, obstructivos, patrones mixtos, imágenes, radiografías, TACAR siempre a la cabeza, sobre todo si lo que estoy pensando es un tema intersticial, oncológico, etcétera, ¿no? Asma ocupacional existe, sí. De hecho, tenemos un grupo de pacientes en el hospital que están con autorización ya porque, como es un trabajo que le ha generado una enfermedad ocupacional, como el asma, tiene que dejar de trabajar y obviamente, en este caso, el centro laboral quiere información, quiere detalles. Entonces,
Estamos constantemente con ellos trabajando con informes médicos, descansos médicos, a tal punto de que pueden incluso jubilarse de manera más temprana, ¿no? Porque el trabajo les ha producido esa enfermedad. Y el trabajo, como no quiere problemas, le da pues, su jubilación anticipada muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, agentes de alto peso molecular, alérgenos animales, ¿qué puede producir el asma ocupacional, no? Me refiero, hongos, pescados, o sea, gente que trabaja en estos ambientes con exposición a estas sustancias, ¿no? O de bajo peso molecular, polvo de madera, metales, medicamentos, productos químicos. Tengo muchos pacientes del área de limpieza y mantenimiento que tienen estos antecedentes, que han trabajado años. Muchas señoras, por ejemplo, que han trabajado como limpieza en hospitales, ¿no? En áreas de limpieza pública con asma. Entonces, es muy asociado cuando se exponen a lejía, desinfectantes, detergentes, etcétera, ¿no? Pintura, esas cosas. Un panadero tiene riesgo, por supuesto, ¿no? Mira, un casito interesante, un joven de 35 años panadero desde hace 10 años, desde los 25 trabaja en este rubro y comienza con tos nocturnas, silbidos, sensación de falta de aire. Al final del turno, con mejora cada vez que sale de vacaciones. Obviamente vas a darte cuenta que se asocia al trabajo. Y se hace una prueba espirométrica, incluso una prueba cutánea de alergenos que sale positivo para harina de trigo, ¿no? Que es el test, prick test se le llama. El prick test es una prueba de 150 y de varios reactivos, pero hay uno básico de 150, donde tú le inyectas como papulitas en la intradérmica ácaros, hongos, un montón de componentes, chocolate, leche, maíz, todo se le coloca y sale a qué es alérgico el paciente, ¿no? Asma ocupacional por alérgenos de alto peso molecular. Tratamiento, cambiar de trabajo y terapia broncodilatadora, ¿no? Obviamente. La neumoconiosis es con la exposición a ciertos polvos minerales como el sílice, por ejemplo, y esto es muy frecuente en las zonas de exposición de construcciones, ¿no? En las zonas mineras, sobre todo, en personas que han trabajado por muchos años en estos escenarios, y se va a ver una presentación en el tiempo de fases agudas, subagudas y crónicas establecidas. Muchos de estos pacientes hacen una especie de fibrosis pulmonar asociada al sílice, ¿no? Con patentes fibróticas establecidas también. Bien, por ejemplo, aquellos que trabajan con el cuarzo, ¿no? Etcétera. Acá, por ejemplo, y eso se ve sobre todo en las fases iniciales, presencia de nódulos y micronódulos pequeñitos en ambos campos pulmonares con tendencia a confluir y formar ciertas consolidaciones, ¿ya? Y eso a veces, si uno lo ve, puede pensar en qué enfermedad. ¿En qué enfermedad puede pensar? Cuando ve estos micronódulos así como consolidándose acá, ¿no? Acá en la región, en el país. ¿Ah? Tuberculosis, pues. Dentro de los diagnósticos diferenciales, a veces pasa desapercibido el trabajo del paciente y uno puede ver esta imagen, incluso en la tomografía, la silicosis se presenta con patrón árbol en brote. Es algo, uno puede pensar esto en tuberculosis, que no es patognomónico, como hemos dicho siempre, pero se asocia. Entonces, un diferencial importante, tomando en cuenta el antecedente ocupacional, es silicosis, ¿no? Por presencia de micronódulos en las fases iniciales de la enfermedad. ¿Bien? Y como ven acá, esa es la imagen A, y en la B, fibrosis masiva progresiva, ¿no? Que finalmente es cómo se manifiesta en las etapas finales. Un casito, un minero, ¿no? 50 años, 25 años de exposición al trabajo en sílice en la minería, tiene disnea progresiva y tos seca, ¿no? TACAR, tomografía de alta resolución, nódulos en ambos campos pulmonares y espirometría con patrón restrictivo, ¿no? Es muy característico la restricción, es decir, la disminución de la capacidad vital forzada asociada a patrones fibróticos o de restricción pulmonar, ¿no? Donde encontramos el sílice, minería de metal y carbón, industria y procesos de metales, plantas de áridos, refinerías y almacenamiento de combustibles fósiles, artesanos de vidrio, de cerámicas y laboratorios dentales, ¿no? Los odontólogos, por ejemplo. Bien, es peligroso, ¿no? Asbestosis tiene que ver con la exposición al amianto. Eso se encuentra en los famosos eterninos, esas construcciones. Bueno, de hecho el asbesto tenía mayor concentración en los eterni antiguos, las casas antiguas. No sé si acá las construcciones son muy antiguas, las casas en la ciudad. Si lo son, es probable que tengan mucho contenido de asbesto en los techos. Y esto es peligroso por todas las enfermedades que producen, ¿no? Por ejemplo, pueden ver acá, ataca pleura, ataca pulmón, la piel y otros órganos.
Benigno puede producir solamente cicatrices, placas subpleurales, puede haber derrame benigno por asbestosis, atelectasia, fibrosis pleural, etc. Y maligno, cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón por asbestosis, mesotelioma, que es el cáncer primario de la pleura, cáncer de laringe, mesotelioma peritoneal también, de membrana peritoneal, etc., ¿no? Entonces, la asbestosis muy frecuente y no olvidarse, ¿no? Bueno, cáncer de pulmón lo hemos conversado ya bastante. Aproximadamente el 10% de los cánceres se relaciona con exposiciones ocupacionales a agentes carcinogénicos, ¿no? Hay algunos considerados más de alto riesgo, como los que trabajan en construcción, astilleros, mecánicos, pintores, mineros, ¿no? La mayoría de los diagnósticos en estos casos se requiere una historia de exposición al menos de 5 años y un periodo de latencia hasta que se evidencia la enfermedad hasta 10 a 40 años. Neumonitis por hipersensibilidad, lo que hemos estado conversando, el EPIT asociado a esta exposición de agentes del medio ambiente, ganadería, agricultura, crianza de aves. Aquí tienes que entender que si se asocia exposición de polvos, de sustancias orgánicas o inorgánicas de larga data, puede hacer un EPIT de acuerdo a la correlación tomográfica, obviamente, ¿no? Por lo tanto, se requieren normativas institucionales en cualquier lugar de trabajo para poder cuidar la salud de los trabajadores, ¿no? En este caso, toda empresa está en la obligación de tener médicos ocupacionales o, en este caso, alergólogos, neumólogos que se dediquen a ver las funciones, placas de control, dependiendo del riesgo de exposición y sobre qué estén trabajando en este caso, la población, ¿no? Y esto tiene que ver con reuniones constantemente, la parte de la salud pública sobre todo, ¿no? Sustitución de la gente, qué cosa es lo que está de riesgo y que pueda producir la enfermedad. Bueno, hablar con instituciones para disminuir la concentración de cierto componente cancerogénico, por ejemplo, o alérgico. Tenemos que trabajar con ingenieros, con administradores, ¿no? Y con apropiar a los trabajadores con sus equipos de protección personal, los EPPs, de manera correcta y sin falta, ¿no? O sea, la prevención es la herramienta más eficaz y debe ser abordada también, lo mismo, multidisciplinariamente, involucrando médicos, ingenieros y gestores de salud pública, ¿no? Para terminar, estoy acá, así que no me aplaudan. No sirve de nada el aplauso. El seminario se necesita que participen, por favor, porque va a ser calificado. La verdad, yo estoy en contra de las notas, no me interesan las notas, sinceramente. A mí lo que me interesa es que se vea el interés y la participación de ustedes en las prácticas, en los seminarios. El examen es algo muy simbólico que no tiene relevancia, créanme, en la práctica diaria, en la vida real no tiene ninguna importancia un examen escrito, que finalmente es una nota que quedará en la historia y que solo ustedes se acordarán. Sufrí en tal capítulo y eso es lo único que significa. Acá lo importante es entender las enfermedades más frecuentes de cada capítulo o teoría o curso que estén llevando y asimilar conceptos importantes, ¿no? Para su desempeño como futuros médicos, ¿bien? Listo, eso sería todo. Bravo. Por ejemplo, pues si un cirujano tiene alergia al látex, los guantes, hay